del libro de Génesis, capítulo 22. Dios pone a prueba a Abraham. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: «Aquí estoy». Y Dios le dijo: «Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré». Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos». Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: «Padre». «¿Qué quieres, hijo?», le contestó Abraham. «Mira», dijo Isaac, «tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». «Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito», respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», contestó él. El ángel le dijo: «No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo». Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: «El Señor da lo necesario». Por eso todavía se dice en el cerro: «El Señor da lo necesario». El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: «El Señor ha dicho: puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que yo te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me han obedecido». Abraham regresó al lugar donde se habían quedado sus siervos. Después todos juntos se fueron a Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Los hijos de Nahor. Al cabo de algún tiempo, Abraham recibió la noticia de que Mica también le había dado hijos a su hermano Nahor. El primero que nació fue Uz, luego nació su hermano Buz, y luego Kemuel, que fue el padre de Aram. Luego nacieron Kesed, Aso, Pildas, Idiar y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Mica le dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tuvo hijos con Reuma y su concubina. Ellos fueron Teba, Gam, Taas y Maca. Hasta aquí termina el capítulo 22 del libro de Génesis. De aquí me voy a pasar al Nuevo Testamento.
al libro de San Mateo, el capítulo 16. La señal de Jonás. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús, y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó: por la tarde dicen ustedes, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más que la señal de Jonás. Y los dejó y se fue. La levadura de los fariseos. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros: no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio de humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Jesús anuncia su muerte. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podría pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces
recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús les contestó: Es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y, arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús respondió al demonio y lo hizo salir del muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús les dijo: Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Mientras andaba junto por la región de Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero él al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. El pago del impuesto para el templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quienes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo a sus propios súbditos o a los extranjeros?
Pedro le contestó: a los extranjeros. Jesús añadió: así pues los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar el impuesto, mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Hasta aquí termina el capítulo 17 del libro de San Mateo. Gracias por escuchar. Regálenme un like y los invito a suscribirse a mi canal. Seguiré leyendo más lecturas. Que Dios los bendiga. Adiós.